El vidrio se hizo añicos detrás de la cabeza de Wyatt Earp cuando otra bala atravesó la ventana del salón. La sangre goteaba de sus nudillos mezclándose con whisky sobre la barra de caoba. 20 hombres afuera, 6 balas restantes. Sus hermanos Virgil y Morgan presionados contra las paredes, rostros tallados con determinación y polvo. El forajido Colt, el segador Dawson, permanecía encadenado en la habitación trasera, riendo como un demonio. Su pandilla lo quería de vuelta. Quemarían Tombstone para conseguirlo. La mano de Wyatt se cernía sobre su Colt Peacemaker, ese peso familiar prometiendo muerte o salvación. Una decisión. Una noche, cuando la justicia encontró el infierno, alguien tenía que pagar el precio del diablo. Antes de sumergirnos en esta épica historia de valor y supervivencia, presiona ese botón de suscripción y activa la campana. No querrás perderte historias como esta, donde las leyendas se forjan en pólvora y sangre. Ahora, déjame llevarte de regreso a donde todo comenzó. Tombstone, territorio de Arizona. El tipo de lugar donde el polvo se asentaba sobre todo. Edificios, almas y sueños rotos. El sol acababa de hundirse bajo el horizonte dentado, pintando el cielo del desierto en tonos de naranja, sangre y púrpura magullado. La calle principal del pueblo yacía silenciosa, demasiado silenciosa para una tarde de viernes. Incluso el pianista del Crystal Palace había empacado temprano, sintiendo algo perverso cabalgando en el viento. Wyatt Earp se encontraba detrás de la barra de su establecimiento, el salón Caballo de Hierro, puliendo un vaso que no necesitaba ser pulido. Sus ojos azul acero observaban la calle vacía a través de las grandes ventanas frontales. 38 años de edad, con un bigote que había visto días mejores y manos que habían visto peores. La insignia plateada de sheriff en su chaleco capturaba la luz de la lámpara, un pequeño sol en la oscuridad creciente. Sus hermanos también estaban allí. Virgil, el mayor, sentado en una mesa de esquina limpiando su rifle Winchester con precisión metódica. Cada movimiento hablaba de años manteniendo la paz en lugares que no la querían. Morgan, el menor de los tres, apoyado contra la barra barajando una baraja de cartas con energía nerviosa. Siempre se ponía inquieto antes de que llegaran los problemas, como un perro escuchando truenos antes de la tormenta. El prisionero estaba en la habitación trasera. Colt, el segador Dawson. Lo habían capturado 3 días atrás, después de que asesinara a la familia de un ranchero a sangre fría. Padre, madre y su hijo adolescente. Les disparó en su mesa de cena y robó sus caballos. El juicio estaba programado para el lunes por la mañana. El juez Parker cabalgaba desde Tucson. Todos sabían que Dawson colgaría. Todos, incluyendo los 20 hombres que habían estado reuniéndose en las afueras del pueblo desde el mediodía. Sus caballos atados en las sombras, sus intenciones cristalinas. Wyatt dejó el vaso. Su mano se movió hacia el Colt Peacemaker en su cadera, verificando que estuviera suelto en la funda. Esta noche el diablo venía a cobrar. La primera señal llegó a las 7 en punto. Una botella se estrelló a través de la ventana frontal, enviando vidrio cayendo en cascada sobre el piso de madera como lluvia mortal. La botella no se rompió, rodó hasta detenerse en las botas de Wyatt, un pedazo de papel atado alrededor de su cuello con cordel tosco. Virgil estaba de pie instantáneamente, rifle apuntando a la oscuridad afuera. Morgan desenfundó su revólver, posicionándose detrás de una viga de soporte. Wyatt se agachó lentamente sin apartar los ojos de la calle y recuperó la botella. Sus dedos trabajaron el cordel suelto y desdobló el papel. La escritura era irregular, enfurecida. «Danos a Dawson. ¿Tienes una hora? O quemamos ese salón contigo adentro». Jack Dawson, Jack Dawson. El hermano mayor de Colt, un nombre susurrado con miedo desde Kansas hasta California. Decían que Jack había matado a 17 hombres, aunque Wyatt sospechaba que el número era mayor. A diferencia de su hermano menor, Jack era inteligente, paciente, calculador y absolutamente despiadado.
No robaba por dinero ni mataba por placer. Lo hacía porque el mundo le había enseñado que la fuerza hacía el derecho. Y se había vuelto muy bueno siendo fuerte. «Podríamos entregarlo», dijo Morgan en voz baja, aunque su tono sugería que no creía sus propias palabras. «Cabalgar, conseguir refuerzos de Silver City». «Silver City está a 2 días», respondió Virgil, sus ojos escaneando los techos al otro lado de la calle. «Nunca llegaríamos más allá de los límites del pueblo». Wyatt arrugó la nota en su puño. Su mandíbula se tensó, ese músculo saltando como siempre lo hacía cuando luchaba con algo pesado. Caminó hacia la ventana, botas crujiendo sobre vidrio roto, y miró hacia Tombstone, su pueblo, el lugar que había jurado proteger cuando se prendió esa insignia. Cada edificio, cada familia, cada comerciante asustado que creía que esa insignia significaba algo. Desde la habitación trasera vino la risa. Colt Dawson había escuchado el choque de la botella. «Ese será mi hermano», gritó, su voz llevando esa marca particular de locura que viene de crecer salvaje. «Jack no hace amenazas vacías, sheriff. Hará exactamente lo que prometió. Y lo disfrutará». Wyatt lo ignoró. Estaba calculando. El salón Caballo de Hierro era sólido. Paredes de madera gruesa, reforzadas durante el auge de la plata, cuando este lugar servía como banco no oficial. 2 entradas, la puerta principal dando a la calle y una puerta trasera que conducía al callejón. 6 ventanas, todas ahora vulnerables. El edificio podría defenderse, pero ¿por cuánto tiempo? «Revisen la munición», les dijo a sus hermanos. Se movieron con eficiencia practicada. Virgil abrió el gabinete detrás de la barra donde guardaban suministros. Su rostro se volvió sombrío mientras contaba. 4 cajas de cartuchos de rifle, quizás 60 rondas en total. La munición de pistola es mejor, alrededor de 100 rondas, calibres mixtos. «¿Comida y agua?», preguntó Wyatt. «Suficiente para 3 días, si somos cuidadosos», respondió Morgan, ya moviéndose para asegurar la puerta trasera con una pesada barra de madera. Wyatt hizo los cálculos. 20 hombres afuera, quizás más ahora. 3 defensores adentro. Munición limitada. Sin ayuda en camino. Las probabilidades eran malas, pero había enfrentado malas probabilidades antes. La diferencia eran los inocentes. Tombstone tenía familias, niños, ancianos que no podían defenderse. Si entregaba a Dawson, esas familias verían que la ley podía ser intimidada, podía romperse. La próxima vez sería más fácil, y siempre había una próxima vez. Pero si se negaba y Jack Dawson cumplía su amenaza, el sonido de caballos llegó entonces, cascos sobre tierra compactada. A través de la ventana, Wyatt los observó llegar. Venían de las sombras como espectros, jinetes en abrigos largos y sombreros de ala ancha, rostros oscurecidos por pañuelos. Se dispersaron en un semicírculo suelto alrededor del salón, sus caballos pisando y resoplando, sintiendo la tensión en el aire. Jack Dawson cabalgaba al centro. Incluso, bajo la luz de la lámpara, Wyatt podía ver que era diferente a su hermano. Donde Colt era salvaje e impredecible, Jack era controlado. Se sentaba en su caballo como un hombre nacido en la silla, una mano descansando casualmente en su muslo, la otra sosteniendo las riendas. 2 revólveres en sus caderas, un rifle en su funda de silla. Sus ojos encontraron a Wyatt a través de la ventana, y aún a 30 yardas, la intención era clara. Jack levantó su mano. Los jinetes guardaron silencio. Luego habló, su voz llevándose a través de la calle vacía con claridad perturbadora. «Wyatt Earp, tienes 59 minutos ahora. Envía a mi hermano afuera y nos vamos en paz. Quédatelo y entramos. Tu elección, sheriff. Pero elige rápido. Mis hombres se están impacientando y los hombres impacientes hacen cosas estúpidas». Wyatt retrocedió de la ventana. Sus hermanos lo miraron esperando. En la habitación trasera, Colt Dawson había dejado de reír. El reloj en la pared marcaba hacia las 8 en punto. 59 minutos. 58. 57. Wyatt Earp tomó su decisión. «¿Peleamos?», dijo Wyatt simplemente, su voz llevando el peso de la finalidad.
Morgan asintió inmediatamente, una sonrisa sombría cruzando su rostro. Virgil exhaló lentamente. Luego cargó una ronda en su Winchester. No se necesitaba más discusión. Los hermanos Earp habían tomado su posición. Posiciones, comandó Wyatt. Virgil, ventana superior hacia el este. Morgan, toma el lado oeste. Yo sostendré la entrada principal. Conserven munición. Hagan que cada disparo cuente. Quieren probarnos primero, ver si nos quebraremos. No nos quebramos. Se movieron como soldados, cada hombre conociendo su rol. Virgil subió las escaleras al segundo piso, donde los aposentos privados de Wyatt daban a la calle. Morgan volcó mesas, creando barricadas improvisadas. Wyatt extinguió la mayoría de las lámparas, dejando apenas suficiente luz para ver, convirtiendo el interior del salón en un laberinto de sombras. Desde afuera, la voz de Jack Dawson cortó la noche nuevamente. 45 minutos, Earp. El tiempo se desangra. Wyatt revisó su Colt Peacemaker una vez más. 6 rondas en el cilindro. Su revólver de respaldo tenía 5. 2 pistolas más escondidas detrás de la barra. El peso de ellas se sentía familiar, casi reconfortante. Había estado en situaciones difíciles antes. Dodge City, Wichita. Una docena de pueblos sin nombre donde la violencia era la moneda local. Pero esto era diferente. Esto era personal. Esto era sobre más que solo una noche. La espera siempre era la peor parte. Los minutos se estiraban como horas. El sudor se deslizaba por la espalda de Wyatt a pesar del aire fresco de la tarde fluyendo a través de la ventana rota. Sus oídos se esforzaban por cualquier sonido, el raspado de una bota, el amartillado de un gatillo, el susurro de hombres planeando muerte. Entonces comenzó, no con un estallido, sino con fuego. Una antorcha trazó un arco a través de la oscuridad, girando de punta a punta, dejando chispas como un cometa moribundo. Se estrelló a través de otra ventana, aterrizando entre las mesas. Las llamas inmediatamente comenzaron a lamer la madera seca. ¡Morgan!, gritó Wyatt. Su hermano menor ya se estaba moviendo, agarrando un cubo de agua que habían preparado y apagando las llamas. El fuego chisporroteó y murió, pero el mensaje era claro. Esto era solo el comienzo. 2 antorchas más siguieron en rápida sucesión. Una golpeó la pared exterior, llamas trepando la madera desgastada. Otra navegó a través de la ventana frontal rota. El salón se llenó de humo acre y sofocante. Morgan trabajaba frenéticamente, pero no podían estar en todas partes a la vez. «Están tratando de sacarnos con humo», llamó Virgil desde arriba. «Forzarnos a la calle». La mente de Wyatt se aceleró. Táctica inteligente. Prender fuego al edificio, esperar a que salieran tosiendo y ciegos, derribarlos en la calle. Pero él había anticipado esto. El caballo de hierro había sobrevivido 2 incendios durante la fiebre de la plata. Conocía cada barril de agua, cada salida de emergencia, cada truco para ganar tiempo. Los barriles de lluvia en el techo, le dijo a Morgan. «Libéralos ahora». Morgan entendió inmediatamente. Corrió a la habitación trasera. Encontró el mecanismo de cuerda que Wyatt había instalado años atrás y jaló fuerte. Arriba de ellos, barriles especialmente posicionados se volcaron, cascadeando agua por las paredes exteriores. Las llamas silbaron y retrocedieron, comprándoles minutos preciosos. Afuera, Jack Dawson maldijo en voz alta. «Inteligente, Earp, muy inteligente. Pero tenemos toda la noche y estás atrapado ahí como ratas. ¿Cuánto tiempo antes de que el humo te alcance? ¿Antes de que la sed lo haga? Antes de que te des cuenta de que esta insignia no vale la pena morir por ella». Desde la habitación trasera, Colt Dawson comenzó a gritar. «Jack, hermano, estoy aquí. Sácame. Me tienen encadenado como un perro». «¡Cállenlo!», ordenó Wyatt. Virgil descendió las escaleras y se movió hacia la habitación trasera. Los gritos se detuvieron abruptamente. Cuando Virgil regresó, estaba limpiándose los nudillos. Estará callado por un tiempo, 20 minutos restantes. El humo se estaba despejando, pero la situación no estaba mejorando.
Wyatt podía ver sombras moviéndose en la oscuridad al otro lado de la calle. Hombres posicionándose, tomando cobertura detrás de abrevaderos y postes de amarre. Se estaban preparando para el asalto principal. Entonces llegó el primer disparo, un crack de rifle que destrozó la noche. La bala perforó la pared frontal del salón, enviando astillas volando. Virgil devolvió el fuego desde arriba, su Winchester ladrando una vez. Un grito respondió, primera sangre derramada. Eso abrió las compuertas. Súbitamente la noche explotó con fuego de armas. Destellos de boca iluminaban la oscuridad como luciérnagas mortales. Las balas martillaban el salón desde todas direcciones, perforando ventanas, rebotando en madera, incrustándose en la barra. El sonido era ensordecedor, abrumador, una sinfonía de violencia. Wyatt se agachó detrás de la barra, balas zumbando sobre su cabeza. Se levantó, apuntó cuidadosamente a un destello de boca al otro lado de la calle y disparó. El Colt pateó en su mano. El destello de boca desapareció. No sabía si había acertado o solo hecho que el tirador se tirara a cubierta. No importaba. Seguir disparando. Mantenerlos honestos. Hacerlos pagar por cada pulgada. Morgan disparó desde la ventana oeste, su pistola crujiendo constantemente. Cuento al menos 15 ahí afuera. Más viniendo del sur, gritó Virgil. Otros 5, quizás 6. Los números empeoraban. Wyatt podía escucharlos ahora. Botas en madera, hombres moviéndose más cerca, envalentonados por oscuridad y números. Se estaban preparando para una carga final. Cuando eso llegara, la munición no importaría. Sería combate cercano, brutal, feo. El reloj dio las 8. El tiempo se había acabado. La voz de Jack Dawson se elevó sobre el tiroteo. Última oportunidad, Earp. Envíalo afuera o entramos. La respuesta de Wyatt Earp fue simple. Se acercó a la ventana rota, insignia brillando bajo la luz de la lámpara, y disparó 3 tiros a la noche. Cada uno deliberado. Cada uno una promesa sin rendición, sin retirada, sin piedad. El infierno había llegado a Tombstone y Wyatt Earp estaba listo para enfrentarlo de frente. Llegaron como una tormenta. La puerta frontal explotó hacia adentro, pateada de sus bisagras por 2 hombres empuñando una viga de madera como ariete. La dejaron caer y desenfundaron sus pistolas, pero Wyatt fue más rápido. 2 disparos, centro de masa. Ambos hombres cayeron con fuerza, sus cuerpos bloqueando la entrada que acababan de abrir. Puerta frontal, gritó Wyatt agarrando su revólver de respaldo. Su Peacemaker estaba vacío, sin tiempo para recargar. Más sombras se derramaron adentro. Wyatt disparó metódicamente, cada disparo encontrando carne. Pero por cada hombre que caía, otro aparecía. El salón se llenó con el hedor de pólvora y sangre, el aire espeso con humo que quemaba los pulmones y picaba los ojos. Desde arriba, el Winchester de Virgil tronaba como el juicio mismo. Casquillos de latón tintineaban en el piso de madera mientras trabajaba la acción de palanca con precisión mecánica. «Están viniendo por el callejón», advirtió. La puerta trasera se estremeció bajo impactos pesados. Morgan giró, ambas pistolas desenfundadas. Cuando la puerta finalmente cedió, estaba listo. El primer hombre que entró recibió 2 balas antes de poder levantar su escopeta. El segundo tropezó sobre el cuerpo de su compañero y encontró el mismo destino. Pero seguían viniendo. Como hormigas enjambrando una carroña, se derramaban por ambas entradas. El mundo de Wyatt se estrechó a aritmética simple. Objetivo, apuntar, disparar. Siguiente objetivo. Sus manos se movían con eficiencia practicada nacida de años de supervivencia. El revólver de respaldo hizo clic vacío. Lo dejó caer. Arrebató otro de su cinturón. Un forajido barbudo se lanzó hacia él desde detrás de la barra. Sin tiempo para armas, Wyatt atrapó la mano del cuchillo del hombre. Torció fuerte hasta que los huesos crujieron. Luego clavó su codo en la garganta del forajido. El hombre cayó ahogándose y Wyatt siguió moviéndose, quedando bajo. Llamó Morgan. Su voz tensa con adrenalina y miedo. La mente de Wyatt calculó rápidamente.
Habían matado o herido al menos a 10, pero más seguían viniendo. Las matemáticas de la muerte trabajaban contra ellos. Agarró un rifle caído, revisó el cargador. 3 rondas restantes. Mejor que nada. Entonces Jack Dawson mismo atravesó la puerta frontal. Se movía como un profesional, pistola levantada, ojos escaneando objetivos. Cuando su mirada se cruzó con la de Wyatt, el tiempo pareció ralentizarse. Aquí estaba el arquitecto de esta pesadilla, el demonio que había traído el infierno a Tombstone. Todo lo demás se desvaneció. El tiroteo, los gritos, el caos. Solo 2 hombres y el espacio entre ellos. «Deberías haberlo entregado», dijo Jack, su voz inquietantemente calmada en medio de la carnicería. «Toda esta muerte por un asesino sin valor». «Asesinó a una familia», respondió Wyatt levantando el rifle. «Colgará». «Esa es la ley». Jack sonrió, frío y sin alegría. «Tu ley murió en el momento en que la elegiste sobre el sentido común». Dispararon simultáneamente. Wyatt sintió la bala desgarrar su hombro izquierdo, girándolo hacia atrás. Su propio disparo se desvió, astillando madera pulgadas de la cabeza de Jack. El dolor explotó a través de su cuerpo, blanco caliente y todo consumidor. Golpeó el suelo con fuerza, el rifle cascabeleando lejos. Jack avanzó. Ambas pistolas ahora desenfundadas, moviéndose como la muerte encarnada. ¿Algunas últimas palabras, sheriff? Pero Wyatt Earp no había sobrevivido tanto tiempo rindiéndose. Su mano encontró su peacemaker original, caído durante el caos. Por algún milagro, lo había recargado en una breve pausa que ni siquiera podía recordar. 6 balas. Una oportunidad. Rodó, ignorando la agonía gritando en su hombro, y se levantó disparando. La primera bala alcanzó a Jack en la pierna. La segunda golpeó su mano de arma, enviando una pistola girando. La tercera, cuarta y quinta se desviaron mientras Jack se zambullía a cubierta detrás de una mesa volcada. La sexta bala Wyatt la guardó, dedo apretado en el gatillo, esperando. «Virgil», gritó, «la dinamita». En los primeros días, cuando el salón duplicaba como banco, habían mantenido un pequeño alijo de explosivos para las minas cercanas. Virgil sabía exactamente lo que Wyatt quería decir. Desde arriba vino el sonido de madera astillándose. Luego Virgil apareció en la baranda, un cartucho de dinamita en mano, mecha ya encendida. «Todos afuera», bramó Virgil. «Ahora». El efecto fue instantáneo. Incluso forajidos endurecidos conocían el sonido de una mecha ardiendo. Los atacantes se precipitaron hacia las salidas, pisoteándose unos a otros en su pánico. Jack Dawson, herido pero no quebrado, cojeó hacia la puerta, su pistola restante aún en mano. Virgil lanzó la dinamita hacia la habitación trasera, deliberadamente lejos de donde Dawson estaba encadenado. 10 segundos. Los 3 hermanos convergieron, moviéndose como uno a pesar de heridas y agotamiento. Agarraron a Colt Dawson, aún aturdido por el golpe anterior de Virgil, y lo arrastraron hacia la entrada frontal. Detrás de ellos, la mecha se consumía, chispeando y silbando. Irrumpieron en la calle justo cuando la dinamita detonó. La explosión no fue masiva. Virgil había usado solo medio cartucho, pero en el espacio confinado fue devastadora. La habitación trasera se desintegró, llamas erupcionando hacia el cielo. Los forajidos restantes se dispersaron como cuervos asustados, algunos a pie, otros zambulléndose hacia sus caballos. Jack Dawson se paró en medio de la calle, sangre fluyendo de su pierna, odio ardiendo en sus ojos. Levantó su pistola una última vez, apuntando no a Wyatt, sino a su hermano encadenado. «Si no puedo tenerlo», gruñó Jack, «nadie puede». La última bala de Wyatt atrapó a Jack justo en el pecho. La pistola del forajido se descargó inofensivamente en la tierra, mientras caía hacia atrás, sus ojos ya vidriándose con la aproximación de la muerte. Su expresión final no fue dolor o sorpresa. Era algo peor, decepción de que había fallado. Los forajidos restantes no se quedaron. Sin líder, heridos,
y enfrentando 3 hombres de la ley determinados, huyeron hacia la oscuridad. Cascos de caballos se desvanecieron en la noche del desierto, llevando a los sobrevivientes del peor error que jamás habían cometido. Wyatt Earp se paró en medio de la calle principal, humo elevándose de su peacemaker, sangre empapando su camisa, su salón ardiendo detrás de él. A su alrededor yacía el costo de la justicia, cuerpos esparcidos como muñecas rotas, el olor acre de la muerte colgando pesado en el aire. Pero estaba vivo. Sus hermanos estaban vivos. Y Colt Dawson enfrentaría su juicio el lunes por la mañana. La justicia había encontrado el infierno esta noche. Y la justicia, ensangrentada pero inquebrantable, había ganado. El amanecer se quebró sobre Tombstone como una promesa cumplida. El Doc Henderson terminó de vendar el hombro de Wyatt en los remanentes de lo que solía ser el Salón Caballo de Hierro. El viejo médico trabajó en silencio, sus manos curtidas firmes, a pesar de la carnicería que había presenciado. Virgil se sentó cerca, curando costillas magulladas y un corte a través de su antebrazo. Morgan paseaba inquieto, su energía nerviosa finalmente encontrando liberación en movimiento en lugar de violencia. Colt Dawson se sentaba en una celda reforzada en la oficina del Marshal, esperando la llegada del juez Parker. No había hablado desde que la batalla terminó. Su bravuconería anterior extinguida como una vela apagada. Su hermano Jack yacía en la funeraria con otros 7 que habían elegido el lado equivocado de la ley esa noche. Los habitantes del pueblo emergieron cuando el sol subió más alto, sus rostros reflejando una mezcla compleja de gratitud y horror. La señora Henderson trajo café. El herrero ofreció ayudar a reconstruir. El predicador dijo oraciones sobre los muertos, forajidos e inocentes por igual, aunque no había habido bajas inocentes excepto el salón mismo. Wyatt se paró en el porche carbonizado de su establecimiento, mirando lo que quedaba. Las paredes aún se mantenían, cicatrizadas pero sólidas. La barra estaba intacta, aunque acribillada de balas. Podía reconstruirse. Todo podía reconstruirse. ¿Valió la pena?, preguntó Morgan en voz baja, uniéndose a su hermano. ¿Todo esto por un asesino? Wyatt guardó silencio por un largo momento, observando el sol pintar el desierto de dorado. No fue sobre un asesino, finalmente dijo. Fue sobre lo que representamos. En el momento en que dejamos que el miedo dicte la justicia, nos volvemos no diferentes de los hombres que cazamos. La insignia no es solo metal, Morgan. Es una promesa. Una promesa de que la ley importa más que la fuerza, que lo correcto importa más que lo fácil. Tocó la estrella plateada en su chaleco, ahora abollada por una bala que casi había encontrado su corazón. Cada hombre que usó esto antes que nosotros, cada hombre que lo usará después, todos están preguntando la misma cuestión. Cuando el infierno viene llamando, ¿abres la puerta o sostienes la línea? Anoche sostuvimos la línea. Virgil se acercó, cojeando ligeramente. El juez Parker envió palabra. Estará aquí al mediodía. Dawson cuelga el miércoles. Hizo una pausa, luego añadió con una rara sonrisa. Y el consejo del pueblo votó. Están financiando la reconstrucción del salón. Dijeron que es lo menos que pueden hacer por los hombres que salvaron Tombstone. Wyatt asintió lentamente. El dolor en su hombro era un latido sordo ahora, manejable. El dolor en su alma, el peso de los hombres que había matado, la violencia que había desatado, eso tomaría más tiempo en desvanecerse. Siempre lo hacía. Pero era el precio de la insignia, el costo de pararse entre el caos y la civilización. Hermanos, dijo, girándose para enfrentar a Virgil y Morgan, vamos a tomar café. Tenemos un salón que reconstruir y un pueblo que proteger. El trabajo nunca termina, pero nosotros tampoco. Mientras caminaban hacia el restaurante, el sol de la mañana a sus espaldas y sus sombras estirándose largas ante ellos, Wyatt Earp entendió algo fundamental sobre la justicia. No era limpia, no era fácil, no era bonita, pero era necesaria.
Y mientras hubiera hombres dispuestos a defenderla, a sangrar por ella, a enfrentar el infierno mismo en su defensa, entonces la civilización tenía una oportunidad. El viejo oeste estaba muriendo, dando paso a trenes y telégrafos y leyes del este. Pero algunas cosas permanecían constantes: coraje, honor y la disposición de hombres buenos para enfrentar el mal cuando venía llamando. Esa era la verdadera ley del oeste y nunca sería derogada. La lección tallada en humo de pólvora y sangre: defiende algo o caerás por cualquier cosa. Cuando los principios son probados por el fuego, el carácter se revela. El camino fácil no siempre es el camino correcto, y a veces el costo de hacer lo correcto es todo lo que tienes. Pero ese costo, pagado en su totalidad, es lo que separa héroes de cobardes, leyendas de hombres olvidados. Wyatt Earp pagó ese precio, y Tom Stone nunca olvidó. Si esta historia te conmovió, si sentiste el polvo en tu garganta y el peso de esa insignia en tu pecho, presiona ese botón de suscripción. Comparte este relato con alguien que necesite recordar que el coraje aún importa. Porque historias como estas, de hombres ordinarios haciendo cosas extraordinarias, no son solo historia. Son recordatorios de quiénes podemos ser cuando el infierno viene llamando.